Muchachos, bienvenidos una vez más a Noti Friki TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo. Hoy empezamos con Kang. Esta es una nueva serie limitada que se va a enfocar en el Conquistador. Me imagino que la han publicado más que nada por lo que sucedió en la serie de Loki. Marvel quiere que más gente conozca al personaje. Y creo que la idea que postula este cómic está muy buena para eso. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del multiverso, Ángel Ramírez. Muchísimas gracias por haber comentado el día de ayer. Y ahora sí, muchachos, comencemos. Empezamos con un muchacho llamado Nathaniel Richards. Él nació en el siglo 31. Cuando llegó a los 18 años, no había conquistado nada. Su mundo era una utopía de placer. Sus conocidos designaban esta época como un lugar libre de escasez, pero Nathaniel lo designaba como un lugar aburrido. Aquí un muchacho de 10 años podría tener conocimiento avanzado en robótica, o también ese muchacho podría recibir un corte en la garganta por abusivos, y ese corte se recuperaría en solo meses, así como le pasó a Nathaniel. Pero para el muchacho en este lugar el tiempo se había detenido. Era el final de la historia. Solo existían momentos sin sentido y un conteo hacia la nada. Así que Nathaniel observaba el tiempo como lo que realmente era, una celda. Pero él, al ser una persona suficientemente inteligente para ver el cerrojo que mantenía la celda con llave, divisó un plan para escapar. El futuro no tenía promesas para él, así que buscaba las llaves del pasado. Nathaniel creía que en los ecos antiguos existían las respuestas para todas sus preguntas. Él sabía que los campeones del pasado se habían hecho preguntas que él nunca imaginaba preguntarse, pero le tomó 2 años de búsqueda. Durante 2 años él no pensó en nada más, hasta que por fin la encontró. Él se escabulló en una tierra que antes fue gobernada con un puño de hierro. Él pensaba que encontraría respuestas del pasado, y no se equivocaba totalmente. Él había llegado al lugar que estaba buscando. El aire era denso. Él nunca había estado en un ambiente como este. Lo que sus ojos veían era hermoso, pero Nathaniel era un tonto. El Doombot que adornaba la habitación cobró vida y se lanzó al ataque. Sin embargo, algo extraño sucedió en este día. Kang el Conquistador había aparecido para salvarle la vida, y él sabía que por más que Doom sea un imbécil, sus habilidades de ingeniería eran eternas. Kang abrió un portal y lanzó al Doombot hacia el siglo XX para que le diga a su maestro quién lo derrotó. Nathaniel estaba sorprendido. ¿Quién podía ser esta persona que estaba enfrente de él? Pero en vez de respuestas, lo único que obtenía Nathaniel era enigmas. Este hombre decía saber muchas más cosas de las cuales Nathaniel podría imaginar. Sin embargo, el muchacho no estaba seguro. Después de todo, él era Nathaniel Richards, aquella persona que ha logrado encontrar la biblioteca de Victor Von Doom, el lugar donde habita la historia secreta del mundo, y él es el heredero. Pero Kang el Conquistador se reía de esto, pues no hay lugar más fácil donde mentir que en las páginas de un libro. Si uno quería información verdadera, debía conseguirla de primera mano. Así que Kang tenía una pregunta para Nathaniel. Él quería saber si el muchacho quería leer historia o quería hacerla. La sola oportunidad de ser alguien grande invadía la mente de Nathaniel. Él quería todo, y esta era señal de que estaba listo. Así que Kang le permitió hacer la pregunta que deseaba hacer. Nathaniel le preguntó quién era, pero esta era la pregunta con más de 10,000 respuestas. Él es el Conquistador, el Eterno, el dios faraón Ramatut, el cuidador del tiempo, Inmortus. Él ha sido todos ellos y volverá a hacerlos. Pero solo hay una respuesta para esa pregunta que realmente importa. Al final, él solo es Kang. Pero al comienzo, él era Nathaniel. Kang abre un portal, explicándole que del otro lado existe un sinfín de mundos que adoran su nombre, sociedades enteras formadas por él. Pero para poder obtener todo eso, él tuvo que conocer la pérdida, la derrota, la frustración. Kang planea ahorrarle todo eso a Nathaniel. Es por eso que ha venido a invitarlo a un viaje a través del cosmos. No había manera de que Nathaniel se negara a esto, a pesar de que no confiaba totalmente en Kang. Así que ambos viajeros emprendieron un salto temporal, y en cuestión de segundos llegaron a 65 millones de años en el pasado. Este era un lugar que Nathaniel no conocía. Pero según Kang, dentro de 1 año en este lugar impactará el meteoro que acabará con el Cretáceo, y esa es la fecha límite que tendrá el muchacho para aprender todo lo que pueda de Kang. Sin embargo, para Nathaniel esto no es mucho tiempo, y esa es la primera lección que Kang quiere enseñarle. El tiempo no significa nada ante Kang. A lo largo de los años, Nathaniel no recordaría muchas cosas sobre su vida, pero si hay algo que le quedó marcado, fueron esos primeros días junto a Kang. Él aprendió sobrevivencia, fortaleció su cuerpo y su mente, y cuando llegó a su límite, Kang lo ayudó a superarlo. El Conquistador también lo llevó a aquellas épocas cuando se hizo pasar por un faraón. Era imperativo de que Nathaniel aprenda la lección de esta época. Vestirte como un dios no te hace un dios. Además, Kang le enseñó todas las reglas del tiempo.
como por ejemplo que las paradojas realmente no existen y solo son armas en el arsenal de Kang. En un momento dado pueden existir varias versiones de él en una misma línea del tiempo. Las lecciones de Kang eran brutales, pero cuando Nathaniel las superaba se sentía muy orgulloso. Kang le enseñó a disparar, le enseñó a matar, le enseñó que hacer un plan solamente te vuelve débil. Kang lo forjó, así como había prometido. Pero también durante este tiempo, el muchacho pudo ver dentro de las fallas que tenía su maestro. Hubo una vez que se embriagó tanto que ni siquiera podía pararse. Él tomó a Nathaniel y lo llevó a un mundo muy lejano, y allí permaneció en las sombras llorando mientras una mujer moría. Él solo dijo una palabra, y luego quedó en silencio por muchos días: Rabona. Pero eso también era parte de las lecciones. Kang le había enseñado su única falla, pero ahora Nathaniel lo veía como alguien débil. Sin embargo, había una lección muy importante. Una lección que Nathaniel nunca debería olvidar. Nunca ames, porque esa es la única manera que el conquistador es conquistado. Kang hizo que Nathaniel lo prometiera, y él estaba tan aterrado que aceptó. Él cerró su corazón para cualquier otra persona. Sin embargo, esta promesa se rompió muy rápidamente. En uno de sus viajes, Nathaniel observó cómo una mujer estaba en peligro. Así que él recordó sus lecciones. Lección número 1. Kang no le teme a nada. Armado de un rayo láser, un dinosaurio era cosa de niños. Y en un caso normal, Nathaniel hubiera tomado a la bestia y lo hubiera llevado al campo para devorarla. Sin embargo, para el momento en que la bestia tocó el suelo, Nathaniel ya se había olvidado de ella. En su mente solo había una persona. El aliento abandonó su cuerpo. De la misma manera lo hicieron sus ambiciones, su miedo y su inseguridad. Lo único que quedó dentro de él fue aprecio por este momento en el tiempo. El muchacho se acercó a la guerrera, tratando de explicarle que su nombre era Nathaniel y que no presentaba ninguna amenaza. Extrañamente, la otra muchacha podía entenderlo. Su nombre era Adi. Ambos tocaron sus manos. Nathaniel no había tocado a otra persona desde hace mucho tiempo, mucho menos después de que se recuperó de su herida. Él deseaba que este momento fuera eterno. Sin embargo, esa es la maldición del tiempo. Nada dura. Ambos muchachos corrieron por horas hasta que llegaron a un valle. Adi le presentó a la anciana del pueblo, y él sabe que debió haber sentido miedo. Quizás lo había traído como sacrificio o como prisionero, quizás como una piel para decorar los muros. Él era un forastero, y ellos podían verlo. La anciana sabía en lo que se iba a convertir, no había duda de eso. Ella sabía que Nathaniel estaba marcado por el himno del tiempo. Sabía que era un conquistador y un conquistado. Sabía que su camino estaría forjado por la oscuridad, pero aún así le otorgó su bendición. Fue durante la noche, enfrente de la fogata, que Adi le contó la historia de su pueblo. Una estrella cayó del océano infinito de arriba, y fue esta lo que los hizo. Pero también esta estrella predijo que sería la misma quien viniera a destruirlos. Nathaniel no comprendía cómo estas personas podían estar tan tranquilas, sabiendo que su fin llegaría tarde o temprano. Y Adi le respondió de una manera tan simple: no había otra manera. No había por qué preocuparse. Esa es la belleza de la vida. Cuando las celebraciones terminaron, Nathaniel corrió hacia su maestro para contarle de todas las maravillas que había encontrado, para explicarle que estaba equivocado, que había gente aquí, a pesar de que era imposible, y estas personas eran increíbles, tienen una cultura y música. Pero Kang ya sabía de esto, y al escuchar estas palabras salir de la boca de Nathaniel, sabía que él tenía los sueños de los héroes, el romance de Alejandro Magno y la pureza de Steve Rogers. Así que le ordenó que se olvide de todo este sentimentalismo y le advirtió que nunca más desapareciera de su vista. Nathaniel debe hacer lo que Kang le ordene, debe aprender todas las lecciones que tiene que enseñarle y sobre todo, debía borrarse esa patética pintura del rostro. La sorpresa fue seguida de ira. Nathaniel no iba a hacerlo. Pero Kang no hace peticiones, Kang da órdenes. Y si Nathaniel estaba aquí, era solo porque Kang lo había deseado de esa manera. Su futuro pendía de una balanza, y de no escucharlo sería condenado. Pero pronto Nathaniel comprendió realmente de qué iba todo. Aquel que había fallado era Kang. Él hablaba sobre conquista y sobre gloria, pero cuando estaba ebrio solo hablaba de sus derrotas. De cómo Doom lo venció una vez, o de cómo los Cuatro Fantásticos lo derrotaron en Egipto. Según Kang, esto solo era para que Nathaniel no repita la historia, pero el muchacho quería que su vida le perteneciera, y su vida estaba allí afuera. Él sabía que podía salvar a esta tribu del cataclismo. Él quería usar todo el conocimiento que había adquirido para salvar aquella cosa que él amaba, pero Kang le había advertido ya. Nathaniel no debía sentir amor por nadie. Aún así, el muchacho insistía en que podía salvarlos. Pero Kang había tenido suficiente, él no lo iba a permitir. Él tomó a Nathaniel del tobillo y lo arrastró hasta la aldea. Iba a darle una lección. Y entre los gritos del muchacho, Kang se encargó de destruir todo aquello que él amaba. Fue aquí donde Nathaniel lo comprendió.
A pesar de que había cruzado a través del tiempo y del espacio, él no había abandonado su celda nunca. Es solo que ahora la celda tenía el nombre de Kang. Así que mientras el tiempo de aprender se terminaba, Nathaniel se dedicó a seguir todas las lecciones de Kang. Mientras tanto, en secreto, estudiaba cómo librarse de él. Él sabía que si mencionaba a Rabona, Kang caería en la bebida. También conocía las hierbas que podían intoxicar a un hombre, y también tenía el conocimiento de que la armadura que lo trajo hasta aquí también podía ser controlada por él. Pero por un instante, mientras Kang dormía inconsciente, Nathaniel estaba siendo tentado para acabar con su vida en estos momentos. No obstante, él sabía que el tiempo sería su arma. A través del tiempo él conquistaría a sus enemigos, y la única persona que podía gobernar el tiempo era él. Así que Nathaniel esperó hasta el momento preciso, la noche anterior del día final, y así como Kang le había enseñado, él puso en práctica todo lo que había aprendido. Él se había convertido en Kang, y él estaba sintiendo exactamente lo que Kang había sentido muchas veces, esa euforia que uno tiene al manipular el tiempo y el espacio. Y mientras los predadores y presas gritaban mientras el meteoro caía en la Tierra, Nathaniel planeaba llevárselo con él. Pero hubo un pequeño problema. El traje de Kang tuvo un fallo, y Nathaniel terminó saltando a través del tiempo. Él llegó a un lugar que desconocía. Inicialmente pensó que estaba al final del universo, pero este era un lugar mucho peor. Había escapado de la celda que representaba a Kang, y había llegado al imperio de Ramatut. Muy bien amigos, este ha sido el final del primer capítulo. Debo decirles que me gustó bastante. Entiendo lo que Marvel está haciendo aquí. Marvel ha tomado como vehículo para la historia a Nathaniel Richards, una versión joven de Kang, y ha propuesto de que hay un Kang mucho más adulto que quiere entrenarlo. Entonces, ¿por qué digo que este es el vehículo perfecto? Porque Nathaniel no conoce nada sobre Kang. Entonces, nos ayuda a nosotros los lectores a aprender bastantes cosas sobre el Conquistador. Creo que este es el comienzo de un viaje a través de todas las etapas que Kang el Conquistador ha tenido en Marvel. Hemos visto en este primer capítulo al Kang que todos conocen, pero ahora en el próximo capítulo parece que vamos a ver a Ramatut, esa etapa que Kang tuvo como faraón en Egipto. Además, hemos visto bastantes cosas también durante este episodio, sobre todo de que Kang todavía sigue dolido por la muerte de Rabona y porque no puede estar con ella. Es por eso que le ha cerrado su corazón y le ha recomendado lo mismo a Nathaniel. Pero este Nathaniel parece ser más diferente, más inocente. No ha pasado por las cosas que Kang ha pasado. Entonces, en la búsqueda de crear al Kang perfecto, porque me imagino que eso es lo que quiere hacer este Kang, crear un Kang mucho más avanzado, está creando todo lo contrario. Creo que este Nathaniel va a acabar de dos maneras. O termina siendo el Kang que vimos al comienzo, o termina siendo un Kang versión héroe. Ahora, esta historia está siendo escrita por dos escritores, Colin Kelly y Jackson Lassing. Según lo que dice la base de datos de Marvel, son sus primeros cómics escritos dentro de la editora. Sin embargo, creo que han hecho un buen trabajo. La manera como se expresa Nathaniel, la manera como se expresa Kang, es muy buena, es bastante fluida. Y creo que la narración que Nathaniel hace durante el cómic es bastante descriptiva. Me ha gustado bastante la manera como han escrito los personajes. Pero muchachos, esas son solo mis opiniones, pueden dejarme las suyas en los comentarios. Por el momento hemos llegado al final, han estado viendo Notifriki TV, nos vemos en las páginas del próximo cómic.